¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde, de este domingo, que es el día que tú hiciste, y nos vamos a gozar y alegrar en el Dios de nuestra salvación y en la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, mueve las fibras más sensibles de nuestros corazones y podamos entender, atesorar y sobre todo derrama sabiduría y revelación de la palabra para que seamos edificados, exhortados y consolados por ella. Amén. Amén. ¿Puede ponerle a Daniela, por favor, la primera lámina? Insuficiencia. ¿Saben qué es insuficiencia? Todos los problemas. Hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, pero creo que la peor insuficiencia es la espiritual. Es una, si se fija en la palabra insuficiencia, o sea, falta de entendimiento, de revelación, o falta de salud, o falta de insuficiencia de provisión, carencias, insuficiencias por todos lados. Yo mi pregunta en esta tarde, ¿cuál es en esta mañana tu mayor necesidad, tu mayor problema? ¿Económico? ¿Familiar? ¿Sentimental? ¿De salud? ¿Espiritual? ¿Social? ¿Disfunciones por todos lados? ¿Complejos de inferioridad? ¿Traumas? Todo eso son insuficiencias. El alma vacíos, insuficiencias. Se me había olvidado darle la bienvenida a unos hermanos que vienen de Cuernavaca, José Luis y Maura, que vienen con Araceli y José Luis. Y también la bienvenida a Fernando Romero, que viene con Nancy y su mamá Marta y sus hijos. Bienvenido, Fernando Romero. El Espíritu Santo vino ahí. No te olvides, la bienvenida es importante. Pero también en todos nosotros como hermanos. Y también, qué bueno que ya estás aquí, Mauricio. Qué bueno, bienvenido, Mauricio. Te extrañamos. Muy bien. Entonces, insuficiencia. Amén. Pero Dios es un Dios todo suficiente, que nos puede sostener a pesar de lo que estés pasando, a pesar de insuficiencia de fuerzas, insuficiencia de esperanza, que te sientes débil, abrumado. El que sigue, por favor, Daniela. Nuestro Dios, hermanos, al que servimos, ¿qué crees? No sufre escasez. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no tiene déficits. Él está sentado en su trono y como siempre va a estar sentado en su trono. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es estar tomados de su mano. Ahí esa toma es la mano de arriba tomando la mano de Pedro cuando Pedro se hundió. Y una mano en su insuficiencia. Y se me hace raro porque Pedro era pescador. Y digo, me ahogo. Muchos se pueden estar ahogando en problemas. Muchos se pueden estar ahogando en desánimo, en desaliento. Pero confía, el Señor es bueno y su misericordia es buena. Dios no está limitado. Digan conmigo, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Qué bonito estoy yo. Y Él lo está oyendo y Él dice, ¿de veras lo crees? Amén. Mira lo que dice mi palabra en 2 Corintios 3:5, dice el Señor. No que seamos suficientes en nosotros mismos, porque hasta donde has llegado, quiero decirte algo, es por Dios. Cualquier persona que en su momento Él cree que donde ha llegado es por Él, está en el filo del abismo. Porque hay alguien que sostiene, hay alguien que es el que da sabiduría, aliento y salud. Ahorita que vimos esto de la repartición de dulces y eso, Dios es el que prospera.
Habrá gente que prospera en su entendimiento, pero si este jarrón Dios lo pone aquí, ¿ustedes creen que cualquier gente puede venir a derribarlo? No, lo puso Dios. Pero si yo digo, yo soy el que puse ese jarrón, cualquier persona puede venir a derribarlo. Vuelvo a recordar esa anécdota que les dije de aquel estudiante de Tijuana. El maestro llegaba y se burlaba de ellos. Lo digo porque aquí hay muchos que no lo han oído. Llegaba el maestro y se burlaba: a ver aquí cuántos cristianitos hay. Y pues 2, 3 levantaban la mano. Los que ya conocían lo que iba a hacer, no la levantaban. Si su Dios es poderoso, voy a dejar caer esta pluma, y si toca el piso, su Dios no existe. Su Dios no tiene poder ni fuerza. Su Dios no existe. Al otro día llegó otro estudiante: a ver, los cristianitos, voy a dejar caer esta pluma, y si su Dios no existe, y si su Dios no tiene poder, va a tocar el suelo. Alguien levantó la mano y me dijo: ¿me deja decir unas palabras, profesor? Sí. Padre bendito, te pido, Señor, que este hombre incircunciso, el cual te está tentando, en cuanto suelte esa pluma, antes de que caiga al piso, caiga muerto en tu bendito nombre. Vamos a la clase que sigue. Y le preguntaron por qué. Y dijo: porque estaba seguro que iba a pecar. Porque en el momento hay convicción tanto para los que hay en Cristo como para los que Cristo tiene planeado que sean de Él, que vengan a Él en su corazón y en lo más profundo de su ser. No que seamos suficientes en nosotros mismos, no, hermanos, ese es el error más grande, pensarlo. Para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de ¿quién? El cual también nos hizo suficientes como miembros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es la versión de las Américas. El que sigue: si Dios es suficiente, créelo que muchos personajes en la Biblia lo supieron, porque simplemente atendieron a la voz de Dios, que usaran lo que tenían a la mano. Está Moisés. Dios le dice: abre el mar. Moisés le dice: pero ¿cómo? Usa lo que tienes en la mano. Usa la vara que tienes en la mano, porque esa vara es de autoridad. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó la vara y se abrió el mar para que pasara el pueblo en seco. Llegando del otro lado, otra vez Dios le dice: levanta tu vara para que cierres el mar. ¿Qué tienes en tu mano, hermano? Muchos, simple y sencillamente, lo que voy a decir es algo muy cierto. La escasez y la pobreza no empiezan en el bolsillo ni en la cartera de nadie, empiezan aquí. Se fracturan aquí, se limitan aquí. Cuando Dios te dice: ¿qué tienes? Salud. Tienes 2 manos, tienes 2 pies, tienes un celular que si le metes creatividad puedes vender por Facebook. Tanta gente se ha hecho rica, hermanos, por Facebook. Tienes, dice el Señor: hazlo, porque donde estás yo te voy a llevar con lo mínimo para que tengas mucho. Pero obedece. ¿Qué tienes en tu mano? Sansón, ¿qué tenía en su mano y mató 1000 filisteos? Una quijada de burro. David, ¿qué tenía en su mano? Una honda. Pablo, ¿qué tenía en su mano? Una pluma y pergaminos para escribir el 60% del Nuevo Testamento. Juan Bunyan, el que escribió El Peregrino, ¿qué tenía?
una pluma y pedazos de papel. Por eso hoy el Señor te dice: yo soy tu suficiencia, que lo que tengas en tu mano, si lo pones en mis manos, yo te voy a llevar hasta donde ni siquiera tú te imaginas. Y te voy a bendecir. El que sigue, por favor. Segunda de Reyes 4:2. Aquí una mujer que le habían quitado, le querían quitar sus hijos, había muerto su esposo. Y va con Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Hay una versión que dice que Eliseo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? No puedo hacer nada. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero de repente se acuerda: el frasquito de aceite. Y dice: tengo un frasco con poquito aceite. Y le dice el hombre: ve, pide vasijas prestadas, por eso ahí tiene muchas vasijas. Vacía el aceite que tienes. Y lo vaciaba y lo vaciaba y lo vaciaba. Y los hijos que tenía, que se lo iban a quitar los acreedores, llevaban vasijas. ¿Saben cuándo dejó ese pequeño aceite que ella tenía? Cuando le dijeron los hijos: ya no hay quien preste vasijas, mamá. Era una viuda, vulnerable, pobre, deshecha, acabada. ¿Sabes en qué se convirtió? Según las costumbres de Palestina. El que sigue, por favor. Ahí en Primera de Reyes 17:17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. En los tiempos del profeta Elías, el siglo 6 antes de Cristo, un ama de casa pudiente en el antiguo Israel vivía dentro de una estructura social patriarcal, pero su riqueza le otorgaba un estatus y comodidades significativas mayores que a las mujeres pobres. Dios simple y sencillamente es Dios. Y cuando uno tiene fe de poner en sus manos tu trabajo, tu salud, tu familia, tus necesidades, créelo que Dios va a obrar. Amén. El que sigue, por favor. Vamos a entrar a una historia ahora de Elías. Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Una mujer también pobre, que lo que estaba pasando en Sarepta de Sidón, por la palabra que Dios le dio a Elías de que 3 años y medio no llovería, había una sequía tal que no había alimento. Pero Elías estaba en un sitio, después de haber acabado con 450 profetas de Baal y 400 de Acera, se fue a un lugar deprimido donde había un arroyo, el arroyo de Kerit. ¿Saben quién gobernaba Sarepta? El suegro de Acab, el papá de Jezabel. Nada más para que te des cuenta cómo andaban ahí las cosas. Estaba fuerte. Elías está en un lugar y Dios le dice, como te dice a ti en esta tarde: levántate, no te justifiques que no tienes nada, no eches por la borda esta palabra. Levántate, no te quedes donde estás. No te quedes con ese desánimo, no te quedes con esa estructura, no te quedes con el que qué va a pasar mañana, no voy a tener mañana. No, dice el Señor. Vino luego a él palabra, quien a Elías, que estaba en Kerit. Y sabes, dice, estaba acomodado Elías, porque dice que diario le llevaban 2 cuervos carne. Pero resulta que los cuervos eran animales inmundos. Entonces llega un momento que Dios dice: ya no quiero que te alimentes de lo inmundo. Ya no quiero que te alimentes de los placeres del mundo.
Ya no quiero que tu provisión venga de algo inmundo. Por eso te voy a secar el lago de Kerit. Y te voy a decir, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Número uno, eso en aquel tiempo, que una mujer viuda te sustente, era una vergüenza. Porque acuérdense que las mujeres la tenían en un concepto bajo. Pero vete a Sarepta de Sidón, ahí dice, yo le he dado ¿qué? Orden. Ahora, esa mujer oía de Dios, de Yahweh, pero no lo conocía. Entonces aquí también Dios dice que Él puede usar cualquier tipo de persona para sustentarte, para bendecirte, pero que no te quedes estancado. Que si las cosas no ocurren, el Señor va a mover las cosas para llevarte a un nivel más alto, para llevarte a una estabilidad, para que sepas que Él es tu suficiencia. No tus conocimientos, no lo que tú crees que eres, sino lo que Él dice que hagas. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Voy a leerlos de corrido. El que sigue, Daniela. Ahí está. Entonces, ¿él qué dice? Se levantó. A ver, levántense, hermanos, todos. Ya, ahora sí siéntense. Ahora, no se puede. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron una acción. Y si Dios te dice levántate, es porque Él sabe a dónde te va a mandar. Pero hay una situación en la vida de las personas. Podemos oír 4 voces. La voz tuya, que muchas veces la voz misma de nosotros, según cómo ande el agua, eres positivo o negativo, pesimista o optimista. La otra voz que llegas a oír es la voz del mundo, de la gente. Y muchas veces la voz del mundo y de la gente no va enfocado a decirte, busca a Dios, congrégate, alábalo, adórale. La tercera voz es la voz del diablo. Y muchas veces la gente dice, Dios me habló, pero no sabe que el que le habló fue sus deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanidad de la vida. Pero la cuarta voz es la más importante. Cuando Dios te habla. Cuando Dios habla a tu vida y tú sabes que hay algo que te está mostrando, no te vayas por ese lugar, cuidado con esa amistad, cuidado con esa sociedad. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Había problemas de agua. Como que se vio un poquito encajoso Elías, ¿no? Había sequía. Pero ¿quién le dijo que hiciera eso? Dios. ¿Qué sigue? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es como si alguien te ve pasar y te dice, ¿me traes un vaso de coquita? Gracias, Gustavo. Y luego te levantas para allá. ¿Me puedes traer una torta de colita de pavo? Más o menos así sonó lo que Elías a esta mujer. Pero aprendí algo que no había visto. Esta mujer, porque dice que Dios le dijo a Elías, yo ya le di orden. Entonces se hizo la que no oyó. Se hizo la que no oyó. Porque el que sigue, por favor. Y ella respondió, aquí se ve que no es su Dios, pero Dios le habló. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuántos han oído la historia del general Sanders? 66 años y no tenía nada, pero tenía la receta de su abuela y tenía poco pollo. Hoy le ofreció quién sabe a cuántos estados, nadie quiso. Pero de repente lo hizo y nació Kentucky Fried Chicken. Wendy's, ¿cómo nació? De un hombre que vendía en las casas. Se llamaba David Thomason. Él también, de repente Dios lo guió a hacer un tipo de hamburguesas con lechuga y con todo, y se hizo rico. ¿Ustedes saben cómo nació el ice cream? El ice cream, había alguien que vendía nieves en la ruta 66 en Estados Unidos, y resulta que se le fue la luz y dijo, ¿y ahora qué hago? Pues le puso ahí, aquí se vende ice cream ricos, y vendía baratos eso que parecía malteada, y a la gente le gustó, que regresó por esas malteadas, y no era más que la nieve derretida, pero que él dijo, no voy a perder cuando menos lo que me costó. Ahí nació el ice cream, en las personas. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Elvis Presley? Elvis Aaron Presley. Sus padres eran cristianos. Él, no sé si ustedes hayan oído en YouTube, Cuán grande es Él, Amazing Grace. Elvis Presley cantó en iglesias bautistas, pero se hizo famoso por su voz. Conoció a una mujer llamada Priscila, y esa mujer hizo que se viniera para abajo. Pero Elvis Presley, sus inicios fueron en el Señor. Esta mujer le dice que estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para ella y para su hijo, para que lo comieran y se dejaran morir. El que sigue, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el que sigue, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pasó la sequía, y ¿qué crees? Esta mujer también se hizo un ama de casa. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho ¿a quién? A Elías. El que sigue, por favor, Daniela. El versículo 9 y 10 hay 2 palabras clave. Levántate, y entonces se levantó. Esas 2 palabras son claras de lo que él obedeció. Que muchas veces nosotros no obedecemos. La suficiencia de Dios es la insuficiencia del mundo, hermanos. Así estaba por los años que había de sequía. Ahí el desierto estaba quebrado el piso, porque Dios arremetía por la idolatría que había de los Baales y de Acera. Seco, querido, y hace algo Elías que tú y yo a veces no hacemos. Elías no se desesperó. Elías esperó la palabra clave que no está en el versículo 9 ni 10, sino en el que sigue. El que sigue, Daniela. En el versículo 8
antes que nada, dice, vino luego a él, ¿palabra de quién? ¿Palabra de quién, hermano? No de Dios, no de una persona. Pero ¿cómo puede venir palabra de Dios a mí si no oro? Si no leo la Biblia, si no adoro, si no alabo, si no busco, si no medito. ¿Cómo puede venir a mí palabra de Dios? Es por eso que la gente muy seguido comete malas decisiones. Es que Dios me dijo, pero no fue Dios, fue tu carne. Porque después se ven las situaciones que pasan. Y tenemos, cuando alguien toma una decisión, sabes que es muy importante en tu vida, tú tienes que pedirle a Dios, háblame. O mándame una persona que me confirme lo que yo creo que viene de parte tuya. Pero por decir, ¿por qué yo estoy aquí, hermano? Porque 2 veces Dios habló a mis oídos, Roberto, te quiero usar. Yo iba manejando y de repente dije, ¿qué pasó? Yo en una camionetita roja. Otra vez, Roberto, una voz tan bonita, tan delicada, tan dulce, te quiero usar. Éramos líderes, predicaba en Amigos en Cristo, ya el pastor me dejaba que, entre comillas, casara gente, quinceañeras, funerales, todo. Pero en ese tiempo, Señor, estamos pagando la casa y estamos el carro, no puedo, Señor. Hoy me arrepiento, hermanos, porque nosotros deberíamos de tener, no cumplir 14 años de pastorado, sino cumplir 25 años. Si hubiera hecho caso a él. Y ahora vengo a pastorear con 10 años más viejo, sin menos fuerzas, pero le pido a Dios que su unción no me deje. La segunda vez, 8 años después, Roberto, te quiero usar. Otra vez, en una camioneta. ¿Cómo vendí esa camioneta roja? Y aunque todos los de Amigos en Cristo se enseñaron a manejar estándar, ahí. Y otra vez, hermanos, ahora los muchachos están en la universidad, estamos pagando las carreras. Está bien. Miren, Chava tenía vidriera, mi suegro tenía vidriera, y Roberto tenía vidriera. ¿Saben a quién es el único que le cayeron los coteros? A su servidor. O me sirves, o me sirves. Porque no va a ser cuando tú quieras. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y vete, sigue mi instrucción, levántate, porque tengo la provisión exacta que tú necesitas, Roberto, pero me tardé muchos años. El que sigue, vimos en el versículo 9, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. En Dios, hermano, los tiempos son perfectos. Dios no llega tarde. Y Dios te dice, levántate ahora en tu casa, en tu vida, en tu trabajo. Entiende que la palabra de Dios en tu vida, cuando tú te levantas, son bendecidos todos los que están a tu alrededor. Pero igual, cuando tú no te levantas, los que están a tu alrededor están en escasez, en insignificancia espiritual. Pero si te ven a ti que te levantas como un rey y sacerdote, y la mujer como una mujer sabia que edifica la casa, sabes que esos hijos es mejor el ejemplo ver lo que tú haces de tus palabras, y ellos seguirán tus pisadas. Cuando uno recibe la palabra, recibes de la mano de Dios y su suficiencia, y Él va a levantar tu ánimo, tu gozo, tu salud. Él va a quitar depresión, ansias, angustia, y sabe, su palabra todo lo cambia y lo transforma. El que sigue, por favor. Versículo 10, la palabra clave es, entonces se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. ¿Por qué? Por la palabra. Es una palabra clave.
Levántate ya de ese desánimo, levántate ya de esa pereza espiritual, levántate ya de ese pesimismo, levántate ya. Ya no sigas viviendo en ignorancia espiritualmente, porque en hebreo ignorancia es igual a tinieblas espiritualmente cuando no conocemos la palabra. Y cuando hacemos caso a Dios, hacemos caso a la instrucción y a su palabra, y Él te dice, vete por aquí, y Él va a levantar el estado anímico, Él va a levantarte de incredulidad, de desgano, de desilusión. Y saben, ahí a tu hermano que tienes al lado, agárrale la mano y sacúdesela. Dile, sacúdete de todo aquello que te pesa. Háganlo. Sacúdete. Bueno, la mano, Si alguien está dormido, no lo vayas a agarrar. ¡Ey! Dice Dios que te despiertes. Sí, de ese desgano, de ese letargo, de ese sueño donde uno se acomoda, y la bronca es que ya tienes acomodado 40 años. Hay que sacudirnos, hermano, pero el Señor te dice, vamos a hacer algo. Es que no tengo nada, Señor. Y el Señor te va a decir, ¿a qué sí tienes? ¿A qué sí tienes creatividad? ¿A qué sí tienes fuerzas? ¿A qué sí tienes ánimo? Y te voy a mostrar poquito lo que va a ser tu vida dentro de 2 años. Aquella mujer, miren la visión de Dios, hermanos. Esa mujer, ella dijo, estoy consiguiendo 2 niños porque vamos a cocer mi hijo y yo una torta y nos vamos a morir. Cuando Dios dice, no, mi visión es que a partir de hoy no va a escasear nada. No va a escasear la harina, no va a disminuir el aceite de la tinaja, hasta que yo haga llover sobre la faz de la tierra. No van a disminuir tus fuerzas, no va a disminuir tu amor, no va a disminuir nada en tu vida, y no va a haber escasez, porque yo voy a reprender todo espíritu de pobreza, de esclavitud financiera. Pero necesitas darte cuenta que la escasez y la pobreza no empiezan en el bolsillo, empiezan en la mente y en el corazón. El que sigue, por favor. En el versículo 10 decía claramente, yo le he dado orden. Y dice que esa mujer estaba a la puerta. Y él le dice, tráeme agua y un bocado de pan. ¿Ella sabía o no sabía, hermanos? Si dice Dios que le había dicho, ella sabía. Pero ¿qué crees? Esta palabra dudaba. Tenía incredulidad. Creía que eso que le iba a dar ese hombre era todo lo que tenía, cuando ese hombre lo que traía era un caudal de bendiciones de parte de Dios si ella obedecía. Figúrate que se haya metido y de repente hubiera salido. Ni modo, Elías, la verdad, mejor no la comimos mi hijo y yo. Se hubiera muerto. A Elías no lo dejó ingerir porque se iba a morir de hambre. Y Dios no quiere que donde estás tú, que no has visto florecer tu vida, te quedes porque te puedes morir de hambre. Número 1, primero espiritual. Que no te quedes donde estás espiritualmente, que empieces a buscar a Dios, que empieces a leer la Biblia, que te empieces a congregar, que seas leal, que llegues temprano, que lo busques mientras puedes ser. Porque eso dice la Biblia, no lo digo yo. Búscalo mientras puede ser que hallado. Pero si no tomamos acción de lo que viene de parte de Dios es porque hay desconfianza, hermanos. Desconfianza. El que sigue, por favor. Ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leñas para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿El que sigue? Esta palabra sí es directa de Dios a mi vida y a tu vida. Porque muchos temen las cosas, temen dar ese paso de fe, temen de cambiar y dejar esa monotonía tanto espiritual como natural. Y el temor trae lo que tú te temías que te va a acontecer, que el día de mañana no va a haber pan, que el día de mañana no va a haber agua, que el día de mañana vas a estar perdido, que el día de mañana no vas a alcanzar nada, que el día de mañana y el día de mañana, cuando Dios te dice, si yo estoy contigo, el día de mañana vas a tener sustento, no te va a faltar abrigo, porque el que confía en mí, yo no lo dejaré ni lo desampararé. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No temas, ve y haz como dijo Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él conoce tu condición y mi condición. ¿Tú crees que Dios no conocía la condición de esta mujer? Pero sí fue y le dijo, hey, va a venir un hombre, y un hombre que te va a pedir que le hagas una torta y que le des agua. Pero ella dijo, no, se me hace que ayer lo que me comí, los chapulines que me comí me indigestaron y tuve pesadillas. Fue una pesadilla lo que tuve. No, había sido Dios. Ella actuaba humanamente. Y saben, muchas veces actuamos humanamente. Si esto está llenito, sientes confianza. Pero eso es humano. Lo espiritual empieza cuando esto está vacío. Y cuando tú dices, Señor, no tengo nada, pero lo que sí sé es que tú me vas a bendecir. Es que tú vas a traer la bonanza, la provisión. Eres el dueño del oro y de la plata. Y lo que tú prometes lo cumple. Y lo vas a hacer. Porque no me voy a dejar ir. Esa mujer se dejó ir y no está mal. No la critico, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, ponte en su lugar, que ya nada más te quede ahí para hacer 2 hot cakes y tienes ahí para hacerte un café? Y llega alguien y te diga, házmelo a mí. Y tienes un hijo y piensas que se va a morir. No la critico. Ella actuó humanamente, pero dentro de las emociones y sentimientos de un ser humano, dudando de Dios, no creyéndole a Él. Esa fue la cuestión. Ella no quería ver morir a su hijo. Y Él le dice, no temas, suelta el miedo. Les pido un favor, levántate con 2 o 3 personas y dile, no tengas miedo, por favor. Levántense y díganle a alguien ahí, vayan y díganle, no tengas miedo. Vayan, ve Blanquita con alguien y dile, no tengas miedo. Esto que está pasando en tu vida va a traer gran bendición. No tengas temor. No tengas miedo. El que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Suelta el miedo. Suelta el temor. Suelta los sentimientos y emociones. No tengas miedo. Si vas a tener otro hijo, no tengas miedo. Si van a ser 2, no tengan miedo. O si son 4, no tengan miedo. Él hará milagros. Suelten el miedo, suelten la insuficiencia. Por favor. Ya, no le hace. Fíjense,
Fíjense lo que es, hermanos. El que sigue, Daniela, por favor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Quién lo dijo? Jehová, el Elohim de Israel, que la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría. Y es por eso, es que para mañana no tengo, el refrigerador está solo, no tengo gasolina. Eso es real. Que a veces el dinero se va como un saco roto. Pero cuando Dios franquea tu vida económica, créelo que Dios va a tener cuidado. Cuidado. En aquella iglesia que íbamos, una vez una persona se acercó y me dijo: Beto, híjole, traigo nada más 100 pesos. Y no tenía 5 niñas. Y para saliendo de aquí no tengo nada. Y le dije: ¿no tienes nada? ¿Ni en tu casa? ¿Ni aquí? ¿Ni en tu esposa? Dijo: no. Le dije: Eleno, estás en la posición de la mujer que dejó 2 blancas en el alfolí. Dijo: ¿de veras? Sí. Hazlo de corazón. No me creas a mí, créele a él. ¿Qué creen? Lo hizo. Al día siguiente en la iglesia, de la iglesia me dijo en el trabajo, trabajaba conmigo: ¿qué cree, Beto? Una persona me regaló 500 y otra persona más adelante 200. Al año él tenía su camioneta, su Mustang y su negocio. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso suelta el miedo. Esa mujer pudiera decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios lo que quería es su obediencia. Quiero ver que lo que te pedí lo hagas. Dale primero de comer a él y no sabes lo que tengo para ti. Porque la última comida que tú crees que vas a comer es la primera de muchas donde te voy a bendecir. Es la primera de muchas cosas que voy a traer a tu vida, maravillas. Amén. Porque así somos el ser humano. Muchas veces pensamos: ¿y si doy esto? ¿Y si doy aquello? Y déjame te digo, no aquí en la iglesia, porque hay un secreto en el dar. Quien da, recibe. Quien da, recibe, porque es una ley natural. Que la persona que es dadivosa, Dios lo bendice. Porque mejor es dar que recibir. Pero resulta que lo haces y te llega en abundancia en muchas cosas. Hoy, Padre, yo te pido que llegue la palabra y haya cambios. Prepárense, hermanos. Es lo único que puedo decirles. Hoy todo espíritu de pobreza, de escasez y de esclavitud financiera se va. Pero no solamente de lo que es monetario. Hoy se va de tu vida toda enfermedad. Hoy se va de tu vida todo desánimo. Hoy se va de tu casa todo enojo, ira, frustración. Hoy se va de tu vida toda falta de perdón, resentimiento. Hoy se va de tu vida todo aquello que te ha estorbado por años. Hoy se va de tu vida todo aquello que han sido cosas que la verdad dices tú: ahí está ese gigante, pero hoy se va. El que sigue, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dicen los teólogos que no solamente fueron los 3 años y medio o 4 años y medio, sino que fue toda su vida. ¿Por qué? Porque la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que el Señor le había dicho por medio de Elías. Amén. Hoy también se va, Señor, toda incredulidad y toda mediocridad. Que hoy se acaben los procesos que muchos de tus hijos traen, procesos legales, procesos en situaciones de la vida, procesos internos. Hoy se van. Todo proceso va a dar paso a que se vayan muchos dolores en el nombre de Jesús. Amén. El que sigue, por favor. Y si me pueden ayudar los de la alabanza. Ella recogió leña para su última comida. Y ella no sabía que era la primera de muchas. En su mente eso creía. Pero desde hoy nada disminuye en tu vida y nada va a escasear. Amén. Pero levanta tu mano y dile: lo creo, Señor. No por lo que predica este pastor, sino porque creo en tu palabra, que la harina de la tinaja no escaseará, ni la medida de aceite en la vasija disminuirá. Y que a partir de hoy se terminan lágrimas, dolores, enfermedad, y el Señor dice: seca tus lágrimas. Y si pueden decir conmigo esto que sigue, Daniela, por favor. ¿Pueden decirlo conmigo en alta voz? 1, 2, 3. A Dios insuficiencia, bienvenida suficiencia del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias. Hoy el Señor lo dice así: la medida de harina no escaseará y la medida de aceite no disminuirá hasta que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra el que Jesucristo venga en las nubes. El Señor te lo dice hoy, y todo es porque te amo y porque no escatimé a Jesús en la cruz por ti. Di lo más grande del cielo: y aunque tú estabas muerto en delitos y pecados, Cristo murió por ti. Y hoy el Señor dice: si yo no estoy en tu corazón, abre tu corazón. Hoy es una invitación a aquellos que no tienen a Jesús en el corazón, o si creen que lo tienen, verdaderamente no lo han sentido. Y la invitación hoy es: invita a Jesús a tu corazón. La palabra de Dios dice que hoy tú te puedes seguir muy diferente a como llegaste. Llegaste como creación, pero te puedes ir como hijo, con Jesús en el corazón. Y que solamente debes de confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y creer que Dios le levantó de entre los muertos y que venció la muerte. Si alguien aquí desea hacer esa oración, la haremos rápidamente. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aquí está mi vida, Padre. El arrepentimiento debe de ser diario, y hoy te confieso como mi Señor, mi Salvador, mi suficiencia, mi todo, mi bien, mi salud, mi prosperidad, mi ánimo, porque tú eres la suficiencia de mi vida. Por eso te alabo y te bendigo. Bendito Cristo de la gloria. Gracias, porque sé que la medida de harina no bajará, ni el aceite disminuirá, porque eres bueno y porque lo has dicho tú, y lo creo. Me levanto hoy de toda situación que pueda haber a mi vida que a ti no te agrada. Ya no quiero que me alimenten cuervos inmundos, quiero que me alimentes tú, que muevas lo que tienes que mover, en el nombre de Jesús. Amén.
salvar cuando mi vida no tenía esperanza. ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome herida de mi alma? Sana, Señor, física, cultural y espiritual. Jesús, mi amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. No encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí, cuando te conocí.
vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Y ahora yo te amo, por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Y ahora yo te amo, ahora por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Encuentro la palabra que pueda describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Jesús, mi amado Rey, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Muchas gracias, Padre. No encontramos las palabras, pero sí encuentro yo, Señor, en que hoy, en este día, con el poder de tu Espíritu Santo que te levantó entre los muertos, hoy vivificas a tus hijos, que hoy no van a salir como llegaron, Padre, porque hoy entienden que por tu amor, la medida de harina, la harina significa lo humano, hermanos, si no sabías. La harina significa el pan de vida, que es Jesús. No va a faltar pan de Jesús en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu casa, ni con tus hijos, ni en tu trabajo, ni en tu ser. Y la medida de aceite que no disminuirá es el poder del Espíritu Santo de Dios, que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que ese poder quede en ustedes desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Hoy yo los bendigo en tu nombre, Señor.
con toda bendición espiritual de lo alto, en lugares celestiales. Bendición espiritual, Señor, para que sobreabunde tu presencia y espiritualmente crezcan, caminen como los que son hijos de Dios. Que tu Espíritu Santo todos los días les dé testimonio que son hijos herederos y coherederos. Declaro también las bendiciones de la tierra, las materiales, en el trabajo, en lo que toquen. Todo lo que toquen será prosperado y bendecido. Las bendiciones de abajo de la tierra, las bendiciones de ríos, manantiales, subterráneos, son de ellos en tu nombre. Y sobre todo las bendiciones de los cielos, las bendiciones de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo los amamantes, los nutras y los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios haga el favor de nuestra presencia, derrame de su misericordia y compasión, y la paz que sobrepasa el entendimiento humano esté en ustedes, en el nombre de Jesús.